Bienvenidas, bienvenidos a 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un programa de Justicia TV orientado a conocer a nuestro máximo tribunal. ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuál es su ámbito de actuación institucional? ¿Cómo se organiza internamente? ¿Cuáles son sus principales competencias? ¿Cuáles son sus dinámicas funcionales? Hoy necesitamos saber qué hace la Suprema Corte de Justicia en bien de la justicia de nuestro país. Para esto estamos ni más ni menos que en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en este esplendoroso auditorio Benito Juárez. Y nos acompañan dos académicas de gran prestigio que conocen a cabalidad qué es nuestra Suprema Corte. La doctora Leticia Bonifaz, que es catedrática de esta Facultad de Derecho y también integra el comité de la CEDAW de Naciones Unidas, y la doctora Francisca Pou, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctoras, bienvenidas. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y sobre todo también con un público de estudiantes de la licenciatura en Derecho de esta Facultad de Derecho. De lo que se trata es de que interactuemos con ellos a partir de un conjunto de preguntas que sean detonadoras para que nosotros iniciemos este diálogo. Así es que ustedes tienen una participación muy importante. Vamos a atender sus dudas y sobre eso nosotros vamos a detonar esta conversación. Les pido, ¿quién quiere detonar la primera pregunta? A ver, adelante. Si nos dices tu nombre y la pregunta, por favor. Mi nombre es Noemí Manso, estudio el 10º semestre en esta facultad y pues con frecuencia escucho durante mis clases, durante conferencias, en los propios programas de televisión que la Suprema Corte es nuestro Tribunal Constitucional. Me quedaría la duda si la Suprema Corte es el tribunal más importante de nuestro país, cuál sería la diferencia con un tribunal constitucional y también qué justifica que se afirme que hoy sí es un tribunal constitucional. Qué pregunta tan interesante para iniciar esta conversación. Gracias, Noemí. La Corte, nuestro máximo tribunal, y la Corte, nuestro tribunal constitucional. Doctora Pou, ¿por qué no nos ayudas a entender justo qué es la Corte hoy en día? Y también hay que decir, no vamos a hacer tanta historia, pero si esto tiene detrás una evolución que nos ha permitido que la Corte llegue a lo que es hoy, que es nuestro Tribunal Constitucional. ¿Qué nos dirías al respecto? Pues es una pregunta muy amplia, pero bueno, en algunos países, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Constitución se volvió una norma jurídica operativa cotidianamente, en algunos lugares se optó por crear un tribunal constitucional separado y en otros, es el caso de nuestro país, se optó por transformar las competencias tradicionales de las Supremas Cortes y darles unas funciones distintivas que ahora voy a intentar describir, ¿no? Entonces, la Suprema Corte, nuestro sistema, por un lado, comparte funciones con todos los tribunales, porque en realidad la garantía de la Constitución es una tarea que tienen todos los tribunales desde que tenemos control difuso. Cualquier juzgadora o juzgador tiene esa función y debe resolver conflictos a la luz de la Constitución y de las leyes. Y eso, pues, la Corte como tribunal de la más alta instancia comparte parte de eso. Pero después tiene unas funciones distintivas, ¿sí? que no se piensa que deben darse a todos los órganos de administración de justicia, sino reservarse, en algún sentido, a un organismo que tenga una posición constitucional distintiva y, por tanto, que esté bien diseñado para desempeñarlas. Entonces, yo diría que una de esas funciones que tiene que tener una alta corte en cualquier estado federal es resolver conflictos de competencia entre la federación, los estados, bueno, en nuestro caso también tenemos autonomía municipal y comunidades indígenas con pluralismo jurídico. Esa es una función muy importante porque si se distribuye el poder entre diferentes niveles de gobierno o incluso en cada nivel entre diferentes ramas, organismos, instituciones, tiene que haber un árbitro, ¿sí? Porque pues si no, no tiene ningún sentido. Entonces yo diría que eso es una de las cosas que podamos hablar de una distintividad de la Corte como Tribunal Constitucional. Y la otra función que es muy importante es el control de constitucionalidad de las leyes, ¿sí? Que también se puede hacer a través del amparo y la Corte también ve amparos, pero hay una función que le permite a la Corte declarar inconstitucional con efectos generales
las leyes del legislador. Eso es muy importante en todo el mundo porque si bien nuestras constituciones democráticas pues evidentemente le dan una responsabilidad muy grande a la legislatura a la hora de garantizar la Constitución, sí que hay ciertas cosas que son la garantía de derechos individuales y la garantía de que las minorías pueden ser mayorías en el futuro, en fin, todo lo que es como el mantenimiento de que la democracia no es solamente la mayoría de hoy, sino las mayorías en el tiempo. Eso se hace a través de control abstracto con efectos generales de las leyes y eso se ha reservado a la Suprema Corte. Y finalmente, ya termino, es muy amplia, Noemí, tu pregunta. Yo diría que incluso cuando resuelve amparos, cuando resuelve controversias o cuando resuelve acciones, la Corte tiene una responsabilidad particular en asegurar la coherencia a nivel interpretativo de la Constitución. Y ustedes dirán, bueno, pero esto, ¿por qué? ¿No? O sea, que no es coherente. Bueno, en realidad ustedes saben que no es que se legisle todo ¿no? hoy y para siempre, sino que tanto las leyes como la Constitución son resultado de un montón de ejercicios, ¿no? de reforma y demás. Y luego vienen los tratados y la Constitución dice que también son. Entonces, todo sistema necesita un tribunal que sea como el responsable final de tratar de dar coherencia, ¿sí? Mi director de tesis insistía mucho en esto, los tribunales terminales tienen que resolver conflictos, sí, pero sobre todo tienen que decir lo que el derecho dice en este sentido de coherencia, digamos, de que podamos tener una conversación colectiva acerca de lo que coherentemente pensamos que la Constitución dice. No sé, para empezar eso, pero es una pregunta, Noemí, muy amplia. De lo que nos has dicho queda claro, la Suprema Corte es un tribunal constitucional porque es garante del federalismo. Es también un tribunal constitucional porque es garante de que no exista ninguna ley que sea incompatible con el texto constitucional. Yo también aquí agregaría esta última parte que es muy significativa, tribunal que asegura en última instancia la coherencia tiene que ver también con que es un tribunal de última palabra, al menos dentro del sistema constitucional, pero también está la otra que es sumamente significativa. La Corte es un tribunal constitucional porque es un tribunal de derechos humanos. Ahí quisiera también que nos apoyaras, doctora Leticia Bonifaz, para explicar un poco más por qué nuestra Suprema Corte tiene esta connotación de tribunal de derechos humanos en su calidad de tribunal constitucional. Claro que sí. Yo todavía quiero abundar y meter un poco la cuestión política, porque luego la lectura del derecho y la política van separados y aquí lo quisiera reunir, porque durante muchos años en México tuvimos un partido hegemónico y entonces eran poco probables las controversias constitucionales, porque Federación, Estados y municipios casi todas eran del mismo partido, y en el caso de las minorías legislativas era difícil que hubiera este 33% que se necesita para promover una acción de inconstitucionalidad. Entonces, la Corte mexicana es un tribunal constitucional como lo conocemos ahora desde hace muy poco. Estamos hablando de la última reforma que revisó la Corte completamente y lo interesante es que la eficacia de lo que las normas dicen, en especial el 105 constitucional, que es el que da la posibilidad de las acciones y las controversias constitucionales, funciona dependiendo de cómo están estructuradas las cámaras y qué posibilidad hay que un 33%, que es esa minoría de cualquiera de las dos cámaras, vayan a pedir que la Corte invalide una norma y la expulse del sistema jurídico por un vicio de inconstitucionalidad, o bien determine a quién le toca cierta competencia en la defensa del federalismo que se decía. Por el otro lado, tuvimos la reforma constitucional de 2011, en donde específicamente se habló de derechos humanos y de ciertos principios que deben ser salvaguardados por la Suprema Corte. Y esto aplica fundamentalmente cuando ella trabaja como tribunal de legalidad y está buscando que todos los derechos lleven esta garantía de una interpretación acorde a estos principios básicos que quedaron fijados en el artículo 1 constitucional. Fundamentalmente, este papel cambió en la reforma de 94. Previamente, lo cierto es que ahora estamos por conmemorar los 200 años del
constitucionalismo mexicano como país independiente. Desde la Constitución del 24, la Suprema Corte de Justicia de la Nación existe, pero hay que decir que ha venido evolucionando y es esta última reforma, 94, la que básicamente la sacó del polo de ser el tribunal de mayor importancia porque resolvía controversias vinculadas con la interpretación de las leyes y le dio este otro papel también vinculado con lo que acaba de decir la doctora Bonifaz. El entorno político cambió y en ese sentido era necesario crear unas nuevas competencias que le dieran a la Corte la posibilidad de arbitrar disputas sobre el poder, pero ya un poder, digámoslo así, más plural. El federalismo también tuvo una innovación, empezaron a existir presidencias municipales que eran de un partido, gobiernos que eran de otro, los gobiernos de los estados eran de un color, el gobierno federal era de otro, y ahí el federalismo también tomó una nueva vitalidad y se necesitaba un arbitraje entre estos poderes para saber con precisión a quién le correspondían ejercer las facultades, las atribuciones que tiene que otorga la Constitución. Me parece que por estos argumentos es que hoy podemos decir la Suprema Corte sí es nuestro Tribunal Constitucional, tutela nuestros derechos, no solamente los derechos que están en la Constitución, sino los que están en un amplísimo número de tratados internacionales, tutela el federalismo desde esta nueva lógica de que hoy los órganos son más plurales, hay más diferencias de visión política y eso impacta en la forma como se leen las competencias. Y en tercer lugar también la legislación, que es probablemente las noticias que más recientemente escuchamos. La Corte está resolviendo sobre la constitucionalidad o no de las leyes emanadas por el Congreso. De tal suerte que como pregunta detonadora de por qué la Corte es nuestro Tribunal Constitucional, es una gran pregunta para situar, digamos, esta conversación. Pero también se trata de atender algunas otras inquietudes. Entonces yo les diría, a ver, sigamos formulando preguntas con las alumnas, los alumnos de la licenciatura en Derecho de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Quién quisiera hacer otra pregunta? A ver, allá atrás, por favor. También, por favor, tu nombre y nos dices tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emiliano Fierro, yo soy de 9º semestre de la facultad. Entiendo la función de la Corte como Tribunal Constitucional, pero me gustaría saber qué rol o qué interacción tiene con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si hay un juego de jerarquías o cómo interactúan estos dos tribunales. Leti, ¿qué nos puedes decir sobre el particular? Bueno, me gusta mucho tu pregunta porque he llegado a escuchar que dicen cómo un tribunal extranjero va a revisar lo que la Corte hace. Y no se trata de ningún tribunal extranjero, sino que hay órganos que les llamamos supranacionales. Tanto en Naciones Unidas como en la OEA se generan a partir de los tratados internacionales, en este caso particularmente estamos hablando de nuestra región de América Latina, una Comisión Interamericana y una Corte Interamericana cuyos integrantes son electos a partir de propuestas que hacen los distintos países y que va cambiando la integración. Entonces, ¿cómo llega un asunto a la Comisión Interamericana y luego a la Corte? Llega cuando una persona agotó todos los medios de defensa que tiene en su país y sigue considerando que no fue resarcido el daño o que de alguna manera no quedó satisfecha su pretensión. Entonces, en el sistema nuestro, la comisión evalúa y va a la Corte solo lo que la comisión le mande como algo ya jurisdiccional. Y allí la obligación no es para la Suprema Corte, la obligación de lo que resuelve la Corte Interamericana es para el Estado mexicano o el Estado colombiano o el Estado argentino o quien toque, pero no es la única función de la Corte dirimir esos asuntos que llegaron hasta su competencia. Puede ser que el caso más conocido en América Latina es el llamado campo algodonero, que fue a raíz de todas las mujeres que empezaron a morir con un padrón específico de alguien que las asesinaba en Ciudad Juárez. Y entonces el tema de campo algodonero sirve no solo para México, sino porque una vez que la Corte Interamericana emite esa sentencia,
el resto de los países pueden usar ese precedente en sus resoluciones internas. La Corte puede tomar eso, pero además existen opiniones consultivas de la Corte respecto de interpretación de tratados, de qué tanto si abarca cierto tema y son interpretaciones que les llamamos progresivas. Actualmente la labor del juez mexicano de Eduardo Ferrer ha ido por ampliar los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, en fin. Eso ayuda para que la Corte luego tenga esa referencia, bien de una opinión consultiva o de algo en específico, donde en los resolutivos se dice qué específicamente tiene que hacer el sistema judicial mexicano, por ejemplo, en el caso que estoy poniendo de Campo Algodonero. Bueno, esto quiere decir que de alguna manera hay una confluencia en el hecho de que nuestra Suprema Corte y la Corte Interamericana, las dos están dispuestas a la tutela, a la protección de derechos. Lo hacen en distintas escalas, en distintos niveles, y es claro que la Corte Interamericana, al ser un tribunal regional, un tribunal interamericano, lo que resuelve tiene un impacto no para un país en específico, sino para un conjunto de países que están en la región y que han aceptado su jurisdicción contenciosa, ¿no? Ahí hay una inicial confluencia, pero también hay algunas diferencias entre lo que hace una y lo que hace la otra. ¿Qué más podríamos decir en este contexto, doctora Pou, de confluencias y divergencias? Bueno, yo creo que un elemento que se tiene que tener en cuenta centralmente es la posición de los tratados en el sistema constitucional, porque esa interacción viene un poco presidida por eso. No es lo mismo tener una cosa, o sea, la relación entre cortes viene en gran parte dictada por el hecho de que nuestras constituciones, digo, porque no es la única la mexicana, o sea, la mexicana es así, pero es como un rasgo que encontramos en muchas constituciones de América Latina, que dan rango constitucional o cuasi constitucional a los derechos de los tratados. Por eso es que no podemos, como decía la doctora Bonifaz, decir que la Corte Interamericana es un tribunal extranjero, porque no lo es. Ni siquiera podemos decir que la Convención Americana no es derecho internacional. Yo le llamo derecho nacional de fuente externa versus de fuente interna, pero digamos que nosotros tenemos unas constituciones que abrazan el derecho interamericano y, por tanto, tenemos una función cotidiana de los artículos de la Convención y de otros tratados, y tenemos una función cotidiana de las sentencias en nuestra dinámica jurídica. ¿Qué es lo que hace la Corte Interamericana? Efectivamente, de vez en cuando alguien está en desacuerdo con algo, con el uso del derecho de fuente interna y externa constitucional, y llama a la puerta de la Comisión o de la Corte, y la Corte Interamericana, digamos, que le da mantenimiento interpretativo a todo esto. Entonces yo diría, hoy en día, pues los tribunales nacionales y la Suprema Corte son también jueces interamericanos y juezas interamericanas, en el sentido de que se responsabilizan, pero pues claro, la Corte Interamericana, que evidentemente tiene que moderar mucho, pues, o sea, tiene que haber este equilibrio entre, imagínense la cantidad de casos que podría, ¿no?, llegar a decidir. Eso también es muy desafiante para los órganos interamericanos, pero de vez en cuando la Corte nos da unos criterios que evidentemente pues son muy importantes después a nivel interno. Y bueno, no sé, tenéis muchos programas sobre este tema, pero hay una enorme discusión académica acerca del tipo de diálogo que es deseable que se dé entre los dos. Claro. Si son tribunales que tienen ciertas coincidencias por lo que hacen, pero su ámbito de actuación varía en función de cómo se llega a una y a otra, pero lo cierto es que son dos cortes que están coexistiendo en el mismo momento. Entonces, uno de los elementos es decir cómo se hablan estas cortes, cómo dialogan, si hacen digamos, cuestiones conjuntas para acercarse aún más entre lo que resuelve una, lo que resuelve otra. ¿Cómo está ese nivel de correspondencia, de coordinación, de diálogo? Le podemos llamar de distintas maneras. Ahí les pregunto a las dos también. Pues yo creo que la Suprema Corte de México y todos los tribunales siempre están atentos a los criterios que va
adoptando la Corte Interamericana, porque es una jurisprudencia que se vuelve obligatoria y, como decía la doctora Pau, viene y se internaliza en el sistema mexicano. Yo creo que lo que hace la Corte es fijar estándares que son los que sirven para todos los países de América Latina. Hay así tribunales europeos y hay también en África, pero la Corte Interamericana ha sido como punta de lanza en muchos temas, particularmente todo lo relacionado con los derechos de las mujeres, porque entre otras cosas la Convención de Belém do Pará se adelantó a nivel mundial y son temas recurrentes para la comisión. Entonces, si tienes referentes externos que puedes usar para resolver cuestiones internas, para eso resulta de mucha utilidad que una esté viendo a la otra y que haya como un espejo, pero también que la Corte Interamericana vaya viendo los avances que va teniendo la Corte Mexicana y cualquiera otra de la región. Sí, aquí hay un dato muy significativo. La jurisprudencia, las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para nuestro país y para todos aquellos países que hayan aceptado también la jurisdicción de esta Corte, de tal suerte que cuando resuelve algo la Corte Interamericana, automáticamente, en el caso de nuestro país se ve obligado a acatar esa sentencia y como acatamiento de esa sentencia derivan un conjunto de obligaciones. Muchas veces obligan a realizar cambios legislativos, entre otras cosas, nada más para ejemplificar la potencia, la fuerza que puede tener una sentencia interamericana cuando se internaliza, cuando hay que ver qué cambios hay que realizar internamente para acatarla. Pero, ¿qué más podemos decir de este diálogo, doctora Pau? No, yo creo que hasta ahora tenemos muchos motivos para estar contentos con el modo maduro, cómo ha funcionado el sistema interamericano, que efectivamente yo creo que hay una mayor integración entre el nivel nacional y el supranacional que lo que podamos encontrar incluso en Europa, en donde las intervenciones del Tribunal de Estrasburgo son más puntuales, o en el sistema africano, que también es muy interesante, más nuevo. Pero yo, ya lo ha dicho la doctora Bonifaz, pero las sentencias también interamericanas, la verdad es que se han preocupado también por mirar los desarrollos a nivel nacional, por mirar los desarrollos a nivel de corte. ¿No? O sea, la sentencia Artavia Murillo, por ejemplo, es como muy ejemplificativa de eso. La Corte Interamericana hace un recorrido y todo eso viene ayudado por el hecho de que las constituciones latinoamericanas tienen disposiciones que son muy similares, ¿no? Hay como este compromiso compartido en torno a unos valores. Entonces, es menos dramático porque luego están, ay, ¿quién tiene la última palabra? Un poco es como una coreografía en donde, que está presidida por el respeto mutuo entre cortes nacionales e internacionales, porque claro, evidentemente el sistema está construido sobre la base de que al final las sentencias en algún sentido se cumplan, porque si no, ¿para qué estás en el sistema? O sea, si uno no quiere cumplir las sentencias, bueno, quizá habrá que, ¿no? que pensar que no hay algo coherente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que hemos visto en estas últimas décadas es muy meritorio. Nosotros no tenemos una organización supranacional como la Unión Europea, digamos, que es como de una integración política, económica muy estrecha, pero tenemos esta plataforma de integración a través de los derechos, en donde siempre hay un diálogo también con las personas que llevan los casos. Sí, porque yo creo que no se entiende todo lo que se ha logrado en el sistema interamericano si nosotros no entendemos que tenemos redes transnacionales de litigio de interés público. Es fantástico en algunos temas ver cómo, digamos, se llevan los casos a la Corte Interamericana después de haber pasado por las jurisdicciones nacionales, pero en dinámicas en donde vemos a organizaciones no gubernamentales de Brasil, de México, eso ha creado como una comunidad, digamos, de discusión en torno a la garantía de los derechos, que es muy linda y bueno, ojalá la sigamos desarrollando en los tiempos que vienen a pesar de todas las dificultades. Claro, y esto también se inserta la confluencia de dos grandes cortes, digamos, estamos hablando de la Suprema Corte nuestra como Tribunal Constitucional. Hay otros tribunales constitucionales en la región de otros países que son también las máximas instancias al interior de sus países, pero que tienen que dialogar con la Corte Interamericana, y se trata en esta perspectiva
que es una de las características además de la interpretación o la forma como debemos interpretar nuestros derechos humanos, la progresividad es ir viendo en esa confluencia los pasos que cada uno va dando para ampliar el ámbito de nuestros derechos humanos, ver qué hace la Corte Interamericana, ver qué hacen los tribunales constitucionales nacionales para ir escalando el ámbito de protección de nuestros derechos. En esa parte también hay un diálogo muy importante de ir viendo qué hace una, qué hace la otra. Bueno, esto ha sido una pregunta también muy significativa, pero seguramente hay algunas dudas adicionales, hay algunas preguntas extras que nos quieran hacer los estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Así es que nuevamente tienen el uso de la palabra. ¿Quién quiere hacer una tercera pregunta para que la veamos? A ver, por favor. Hola, soy Dalia y soy estudiante del 4º semestre en esta facultad. Y mi pregunta es acerca de cómo se designa el cargo de ministro presidente de la Suprema Corte, ya que, como sabemos, en la actualidad tenemos a la primera ministra presidente en la historia, pero no me queda claro el procedimiento que se sigue para su designación. Bueno, eso es un rasgo también muy característico de nuestra Suprema Corte, la forma en que se designa a la presidenta de la Corte o al presidente de la Corte. Ahora tenemos la primera presidenta en la historia, pero también hay que decirlo, es muy significativo por un elemento distintivo de nuestro sistema constitucional. Quien preside la Corte adicionalmente preside el Consejo de la Judicatura y es, digamos, la representante institucional también de uno de los 3 poderes del Estado mexicano, el Poder Judicial. Hay una confluencia de estas características en quien preside la Suprema Corte y por lo mismo preguntarse cómo se elige este cargo es muy significativo. Ahí, ¿quién quiere comenzar a decirnos algunas pistas de cómo se elige a la presidencia de la Suprema Corte? Bueno, pues me ha tocado estar cerca de las últimas elecciones, entonces el procedimiento es muy sencillo porque votan los mismos ministros, se eligen entre ellos, no hay ninguna influencia externa. Y lo que pasa es que ya unos meses antes de diciembre, los que estén interesados dicen yo estoy interesado y presenta su programa de trabajo y se distribuye entre los mismos ministros. A mí me tocó estar muy cerca de Luis María Aguilar cuando fue presidente y a él le tocó una ronda de votaciones larguísimas para llegar a hacerlo, porque tiene que convencer a sus compañeros y las votaciones pueden ser, en ese caso la dificultad es que había fallecido el ministro Valls y entonces la Corte tenía a 10 integrantes porque cuando es non, pues no tienes problema para la definición. Pero la ministra Piña presentó un programa de trabajo y recibió pues el voto mayoritario de sus compañeros y así fue como llegamos a que después de 200 años de existencia de México como país independiente tuviéramos a la primera ministra presidenta en la Suprema Corte. Digamos, de lo que nos acaba de decir la doctora Bonifaz, los 11 ministras que integran el Pleno son quienes a través de voto directo eligen a quién va a presidir. Digamos, esto es un mecanismo que se realiza cada 4 años, la presidencia de la Corte dura 4 años y entonces en la antesala de culminar ese periodo, los interesados, las interesadas, lo hacen público, hay que decirlo, manifiestan que tienen el interés de participar y en función de eso preparan una propuesta que tiene que ver pues, con lo que están pensando para la Corte y en esta otra función en lo que están pensando también para el Consejo de la Judicatura Federal. Lo circulan entre sus pares, ministras y ministros, y ese es un elemento a tomar en cuenta también al momento de votar. ¿Qué más podemos decir sobre ese mecanismo, doctora Pou? Sí, yo creo que tiene pros y tiene contras, ¿no? Porque, bueno, también es verdad que un poco cuando se acerca eso, la Corte queda un poco dominada por este tema. Y alguien podría decir, bueno, esto, pues qué cantidad de energía, ¿no?, que hay que poner en la elección del presidente, la presidenta. En fin, hay otras cortes en donde se turnan, por ejemplo, en la Corte de Colombia, en la Corte brasileña lo tienen diseñado como nosotros, pero ellos acordaron turnarse justo para no tener. Ahora, como decían mis colegas,
En el caso de México seguramente se justifica por esta densidad de funciones que tiene la presidencia de la Corte. Es decir, si tú tienes un sistema de rotación casi que, bueno, ya está, ¿no? Se van responsabilizando de lo que el cargo implica. Pero como aquí pues implica también tener la presidencia del Consejo de la Judicatura y demás, lo que hace este proceso es que al final, bueno, es como una legitimación de sus pares para dirigir, en este sentido como mucho más denso, la judicatura mexicana. Entonces tiene pros y contras. Me encanta que haya salido el punto de género. Efectivamente, se ha tardado más a nivel de composición de la Suprema Corte. La presencia femenina, digamos, es interesante ver las estadísticas, pero digamos que la presencia femenina y no digo paridad porque, bueno, ahora ya tiene que ser paritario, pero un poco que se consiguió antes a niveles más inferiores que otros órganos. Que la Suprema Corte, en donde, como saben, son los políticos quienes finalmente... Pero, por suerte, pues hemos tenido... pues ahora hay un poquito más de diversidad en ese sentido y, bueno, y simbólicamente, claro que es muy importante que la presidenta ahora sea una mujer. Sí. Bueno, aquí vale la pena también recordar la mecánica, porque ahorita estamos hablando de algunas características, pero hay que decir, ¿cómo es la mecánica? Regreso a esta parte para que, digamos, podamos abarcar varias partes de esta pregunta tan interesante. A quienes aspiran a presidir formulan un plan de trabajo que tiene que ver con su idea, sus propuestas para la propia Corte, o que tiene que ver con sus propuestas para el Consejo de la Judicatura. Lo socializan, seguramente entre ellos pues hay charlas, se ven, se trata de convencer, y entonces se va formando esta posibilidad de que alguien tenga la mayoría. Hay que decir, quien llega a ser presidente lo es ¿se acuerdan cuántos votos tiene que sacar el presidente? Es mayoría absoluta, ¿no? 6 votos de los 11. No es mayoría calificada. Esa parte es mayoría simple. Quien llega necesita tener 6 votos de sus pares. Claramente necesita 5 porque seguramente también él o ella va a votar por sí mismo, pero es una sesión de pleno de la Corte, además televisada para efectos de transparencia, para efectos de publicidad, en donde acuerdan que va a ser por voto, regularmente ha sido por voto secreto. Los ministros, a partir de quienes se hayan postulado, tienen unas papeletas y en función de eso votan, doblan su voto, lo incorporan en una urna y hay un par de escrutadores que son también ministros asistidos por el secretario general de acuerdos y entonces después de un ejercicio de votación abren las papeletas y únicamente dicen, esa parte sí no se puede saber hasta ahora quién votó por quién, ¿verdad? Pero únicamente dicen, bueno, tal ministro obtuvo tantos votos, tal ministro obtuvo tantos votos. Si no se logra en ese momento la mayoría, esta que se requiere, pues se realizan tantas votaciones como se requieran hasta que uno salga elegido. Lo cierto es que en las últimas elecciones hemos visto que se han necesitado varias rondas, ¿no? Varias rondas de votación para efecto de tener claridad de quién es el presidente o la presidenta. Este es uno de los datos distintivos. Se ha dicho, valdría la pena que hubiera dentro de este ejercicio de transparencia incluso un poco más para saber quién votó por quién, pero lo cierto es que es un mecanismo que está ahí dispuesto para este tema en el entendido, y yo quisiera recalcar que, repito, no solamente se está votando por quién va a ser la presidenta o el presidente de la Suprema Corte, sino quién lo va a hacer del Consejo y quién va a tener la representación institucional del entero Poder Judicial de la Federación, con lo que ello significa. ¿Algún dato conclusivo que tengamos que dar adicional sobre esto? Pues yo diría que también ha sido muy relevante el origen de los ministros por cómo se hacen los bloques, porque tradicionalmente había como una paridad de ministros que venían de carrera judicial o ministros que venían de fuera y normalmente había un bloque judicial que siempre ganaba. Por ejemplo, ahorita pues vienen de carrera judicial el ministro Aguilar, el ministro Pardo, la ministra Piña, el ministro Pérez Dayán, han venido haciendo la carrera judicial y antes siempre o eran mayoría o hacían un bloque que llevaba a uno de los suyos para presidente.
Correcto. Ahora, después de ese periodo de que había una mayoría de ministros de carrera judicial, y eso quiere decir que iniciaron con cargos, pueden ser administrativos o jurisdiccionales, digamos, distintos, fueron ascendiendo, probablemente llegaron a ser juezas, jueces de distrito, magistrados de circuito y después llegaron a ser consejeros de la judicatura y también ministros de la Corte, es decir, tienen una gran carrera judicial. Por mucho tiempo fue una mayoría de ministros, hay que decirlo. Ahora estamos en el otro extremo. Hoy hay una mayoría de ministros externos, ¿no? Y eso también hace que este mecanismo se vea y se lea diferente, ¿verdad? ¿Algo más que quieras decir, doctora? No. Muy bien. Con eso creo que dimos respuesta a cómo se elige, cómo se designa a la ministra, en este caso, la ministra presidenta, porque es la más reciente, quien está al frente de la Corte y del Poder Judicial. ¿Qué les parece si todavía nos da tiempo de tomar una pregunta final en este programa de 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia? Así es que tiene nuevamente el uso de la voz. ¿Quién quisiera formularla? A ver, adelante, ahí atrás, por favor. Muchas gracias. Yo soy estudiante de esta facultad de cuarto semestre, mi nombre es Danae, y mi pregunta está más relacionada con la organización de la Suprema Corte. Normalmente, cuando se habla de las resoluciones de la Corte, se habla del Pleno, pero poco se habla de las salas. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es la función de que esta Suprema Corte esté organizada de esta manera, cuál es la importancia y qué justifica que esté estructurada de esta forma. Bueno, es una pregunta de organización interna de la Suprema Corte muy, muy significativa. Puede ser verdad cuando prendemos la tele y estamos viendo Justicia TV o estamos viendo algunos de los medios asociados también al Poder Judicial de la Federación. Regularmente a veces vemos lo que pasa en el Pleno, pero es muy importante que sepamos que la Corte funciona en 3 órganos: el Pleno, la primera sala y la segunda sala. Doctora Pous, ¿de dónde viene, a qué se debe que se organice así? Es una cuestión también de eficacia en la labor jurisdiccional, pero ¿qué nos puedes decir sobre esta organización interna de la Corte? Efectivamente, el Pleno tiene 11 integrantes, la presidenta de la Corte no integra sala, participa en el Pleno, dirige los debates y tiene todas esas otras funciones y chambas que hablábamos a raíz de la pregunta anterior. Y después hay 2 salas, la primera sala y la segunda. La primera se dedica a cuestiones civiles y penales, predominantemente civiles y penales, y la segunda a cuestiones predominantemente administrativas y laborales. Y hay ciertas cuestiones que son como de materia común, que se le llama en la Corte, que se reparten entre las 2 salas y no necesariamente van al Pleno. Yo creo que no se puede entender por qué nuestra Corte ha necesitado esta división si no entendemos la función del amparo directo, ¿sí? Que seguro lo han estudiado. O sea, gran parte de las cosas que ocurren en México vienen, digamos, dadas por esta continuidad del amparo desde el siglo XIX hasta ahora y las funciones de constitucionalidad y legalidad que ha cumplido. Entonces, como hay muchísimo amparo contra sentencias en nuestros sistemas, y el amparo contra sentencias te permite tanto la revisión de constitucionalidad como la de legalidad, muchos de los amparos implican, digamos, que entrar al estudio de una grandísima cantidad de normas, ¿sí? O sea, tú no puedes en muchas ocasiones resolver bien un amparo directo, sea de legalidad o de constitucionalidad, no importa, si no te sumerges, porque claro, porque es una revisión de ejercicios de resolución de conflictos. Eso es lo que yo creo que, bueno, y en fin, se ha movido el número de salas a lo largo de la historia de la Corte, y demás, pues sí, la especialización laboral no se abrió hasta pues, después de un cierto momento, después de la Constitución y demás, y lo que implicaba. Entonces yo diría, mucho es la necesidad de eficientar, como decía el doctor Astudillo, la resolución de amparos que no necesitan una discusión a 11, ¿no? En cambio, la mayor parte de acciones de inconstitucionalidad, claro, se ven a nivel de Pleno, porque además en acción necesitas 8 votos para declarar inconstitucional, hay una mayoría calificada, obviamente eso implica
que se ven en pleno y es adecuado que se vean en pleno. Las controversias un poco, pues algunas se ven en pleno, todas las que impliquen declarar eventualmente inconstitucional una norma se tienen que ver en pleno, pero hay algunas otras cositas que se pueden ver en sala. La verdad es que la dinámica de las salas es muy interesante, ¿sí? Y yo creo que en muchas ocasiones ustedes escuchan la Suprema Corte dijo, y a veces es una resolución solo de la primera sala. O sea, es muy interesante y se hace como más ágil a veces la discusión a nivel de salas y ya tenemos líneas de precedentes en materia de pues, penal o civil o no sé, a mí me parece que esto es enriquecedor dado el menú competencial que tiene nuestra Corte. Si todo se tiene que ver en pleno, sin disminuir la cantidad de atribuciones y responsabilidades que tiene la Corte, yo creo que sería muy difícil, se retrasaría. Y me gusta también, hablando de diálogo, esta cosa interna de, a veces las salas no deciden igual y la cosa se sube a pleno, en fin, hay vasos comunicantes, pero en general me parece interesante para el buen funcionamiento de la Corte, dadas las competencias que tiene. Sí, esto tiene que ver también con el número de ministros que han integrado la Corte para ver el número de salas con el propósito de asumir las cargas jurisdiccionales que tienen, hay que decirlo. Nuestra Suprema Corte tiene una carga anual de asuntos muy importantes. Si no recuerdo mal, en 2023, nada más ese año ingresaron 16.400 nuevos asuntos, solo en 2023, el año pasado. Es decir, para poder solventarlos con prontitud, que es el acceso a la justicia pronta, pues se necesita una dinámica interna que pueda permitir que se resuelvan, que se conozcan, que se analicen y que se resuelva ese volumen de asuntos. Pero eso también ha tenido que ver con el momento en que la Corte se ha integrado de manera distinta. Yo recuerdo ahí, ustedes seguramente también, la Corte durante todo el siglo XX se integró por distintas salas, tuvo 4, e incluso antes de la reforma que fue clave en para este propósito, que es la de 1994, la Corte llegó con 26 ministros. Recordemos que había la distinción de los ministros numerarios y los supernumerarios. Los numerarios formaban 4 salas, los supernumerarios formaban una sala adicional, que era una sala también de auxilio a las demás para hacer cargo a estas cargas de trabajo. En 1994, de 26 ministros bajamos a 11 y es cuando se toma nuevamente esta distinción de pleno y salas, que en ese momento también funcionó de una manera, hoy funciona de otra, atendiendo a las prioridades competenciales que también tiene la Suprema Corte. ¿Alguna cuestión adicional ahí, Leti, que podamos decir? Pues yo creo que ligar a lo que ya se había comentado del origen de los ministros. Entonces, como hay carrera judicial, algunos de los ministros vienen de haber estado en un tribunal colegiado en materia administrativa y ellos se sienten mucho más cómodos en la segunda sala que ve lo administrativo, o ministros que vienen del ámbito penal que se sienten más cómodos ahí porque tienen mayores posibilidades de aportar. Pero efectivamente las controversias y las acciones las ve el Pleno, y esto que llega por revisión de asuntos que pueden haber empezado desde tribunales del fuero común y que llegaron por queja, van subiendo hasta que la Corte, hay ya también en algún momento que se decide que hay cosas que ven los colegiados, pero es muy relevante que haya esa especialización en las salas y que haya, en caso de controversia entre ellos, la forma de que el mismo Pleno resuelva, o qué casos por su importancia deciden que los ve el Pleno. Claro. Y también este diálogo del que hablaba la doctora Pou, es decir, cada sala puede resolver, porque tiene la naturaleza de sus asuntos es distinta, aunque el hecho de la llegada regularmente son en amparos directos en revisión. La última palabra la tiene justamente la Corte en salas, pero lo cierto es que tienen mecanismos para ir dialogando, y también cuando entre ellas no hay claridad, son asuntos que se pueden llevar al Pleno, de tal suerte que para dejar, digamos, solventada este cuestionamiento, hay que decir, sí al Pleno llega probablemente lo que tiene una entidad política más evidente, que llegan las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales. A las salas llegan inicialmente lo que hace ver
a nuestra Corte como un tribunal de derechos humanos a partir de los amparos y ha servido para que afronte con eficacia. Yo estaba revisando, la Corte regularmente no tiene rezago judicial, ¿no? Es decir, la Corte, todo lo que entra en un año lo va resolviendo y en ese sentido esto nos dice que de alguna manera esta organización interna ha funcionado. Podría ser más eficaz, yo recuerdo. Hay otros tribunales constitucionales que han hecho que incluso un número menor de ministros sean los que empiecen a atender este tipo de casos, pero para darle salida al rezago judicial, ¿no? Recuerdo el Tribunal Español, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Para revisar esto, pero la organización de nuestra Suprema Corte ha funcionado, a eso se debe que existan estos tres órganos. Estamos llegando a la parte final, me gustaría, hemos atendido 4 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia dentro del contexto de una discusión en donde tratamos de conocer qué hace, cómo funciona, cómo se estructura, cómo se organiza nuestro máximo tribunal. Creo que estas 4 preguntas han sido muy ricas en darnos la posibilidad de este diálogo y quisiera pedirles una conclusión de lo que hemos abordado hasta ahora, una conclusión final. La doctora Bonifaz, por favor. Para mí sería muy importante ver que aunque la Corte son 11 ministros y la presidenta es parte de la judicatura, cuando se piensa en si eso es el Poder Judicial, hay que pensar que el Poder Judicial es muchísimo más complejo, que son los tribunales colegiados, que son los juzgados de distrito y que hay toda una estructura en transición en temas de derecho penal, en transición en temas de derecho laboral, pero que en el fondo hablamos de justicia, pero hay justiciables, personas que llegaron a tocar las puertas de la justicia para resolver ciertos problemas y que atrás de todo no hay este grupo que representa a todo el Poder Judicial, sino una cantidad de jueces, de magistrados y sobre todo de asuntos en donde atrás de cada asunto hay personas. Entonces, la relevancia de la Corte es que resuelve y acerca a la justicia a personas de carne y hueso. Eso es muy importante y además esto da lugar a que yo recuerde y comparta con ustedes alguna numeralia. La Corte es uno de los 919 órganos que integran hoy en día el Poder Judicial de la Federación. Imagínense, el Poder Judicial de la Federación tiene hoy en día 919 órganos. La Corte es el más conocido, el más relevante, por lo que hemos dicho, es el máximo tribunal, pero hay otros órganos que son también muy significativos y que son los que ayudan a procesar esta expectativa de justicia que tenemos a nivel nacional. Esos 919 órganos dan lugar a que hayan 1,700 en números cerrados, 1,700 ministros, magistrados y jueces federales, son titulares, 1,700 dentro de un contexto de un Poder Judicial de la Federación en el que laboran 50,000 personas. Son 50,000 personas las que hoy integran el Poder Judicial y, bueno, eso justamente fortalece lo que acaba de decir la doctora Bonifaz. La Corte es una instancia dentro de un poder que sí es más amplio, más robusto y, repito, que está ahí orientado a satisfacer la expectativa de justicia en este país. Doctora Pou. Pues un poco en la misma línea, yo también quiero subrayar la diversificación que hemos vivido a nivel de Poder Judicial. La Corte es muy importante, pero yo diría que lo que hemos visto en las últimas décadas es pues unas mayores funciones de los colegiados, que efectivamente resuelven ya muchas cosas ellos, un reforzamiento de los juzgados de distrito, incluso, aunque insuficientemente y habría que poner el énfasis ahí, también un reforzamiento de las funciones de las justicias estatales, ¿no? Que son las que primero, las que están más cerca de la gente, que ahora tienen poderes de control difuso, y eso fue muy importante que la Corte lo dejara sentado después de la reforma. También ha habido una diversificación importante a nivel de temas, ¿no? Los temas que llegan a la justicia y una diversificación importante a nivel del tipo de personas, colectivos, grupos que pueden judicializar que siempre es un camino en el que tenemos que avanzar más, pero bueno, eso ya va a ser para otras sesiones, pero si ustedes repasan los criterios de legitimación
cómo han evolucionado el interés, los criterios sobre interés, los criterios sobre los resolutivos, que a veces permiten pues, hacer unos cambios un poquito más amplios y estructurales. Todo ahí vemos como una diversificación que ha sido en algún sentido sí guiada por los criterios de la Corte, pero que implica la acción de muchísimos más pues órganos en el sistema y una ciudadanía que también pues, ha llevado nuevos temas al Poder Judicial. Claro. Quizá eso diría para cerrar. Ha sido una sesión muy enriquecedora. Con esto estamos llegando a la parte final de que hay que decir es el programa inaugural de esta serie titulada 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí nada más me queda agradecer en primer lugar a la Facultad de Derecho por la posibilidad de permitirnos estar aquí en este auditorio Benito Juárez, que es maravilloso, a las alumnas, los alumnos que se dieron cita y que permitieron este intercambio entre ustedes y nuestras especialistas. Gracias también a la doctora Leticia Bonifaz, a la doctora Francisca Pou, y gracias a Justicia TV y sobre todo gracias a ustedes que nos ven, y los invitamos al próximo programa de 100 preguntas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta entonces, muchas gracias.